¿Qué tal, chicos? En esta nueva semana, ya como les habíamos estado comentando, empezamos a ver el tema de los análisis particulares de estadística inferencial que vamos a realizar, dependiendo de para qué diseño experimental estemos hablando, ¿correcto? Entonces, estas 2 semanas que vienen, incluyendo la prueba, la partida calificada, va a ser básicamente sobre estos contrastes que vamos a realizar, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que ver es entender que lo que nosotros hacemos cuando se realizan investigaciones, experimentos, lo que se busca es comparar, ¿sí? Es decir, siempre tenemos grupos o tenemos mediciones. Entonces, lo que se busca es tener una muestra para cada una de ellas, y lo que hacemos y lo que hemos estado viendo la semana pasada es generar hipótesis, ¿sí? Hipótesis de trabajo en el cual, en base a la revisión que se hizo, se planteen ¿no? Se traduzca la hipótesis de trabajo en las hipótesis estadísticas. ¿Sí? Y luego con esas hipótesis lo que hay que hacer es contrastarlo, es decir, nosotros hemos visto todavía la parte del planteamiento, ¿sí? Pero esa es como que lo previo a, ¿no? Entonces, cuando tengamos la información, tengamos los resultados, ¿no? Ahí es donde ya tenemos que empezar a hacer los análisis, ¿ok? Entonces, van a haber dos situaciones, ¿no? En las cuales nosotros vamos a plantear este tipo de aplicación o de procedimiento. Cuando las muestras son relacionadas, ¿ok? Que es cuando estamos hablando de, por ejemplo, un diseño intrasujeto, ¿no? O cuando las muestras son independientes, ¿no? Cuando estamos hablando de diseños intersujeto, ¿ok? Entonces, esto es básicamente lo que yo les enseñé la clase pasada, más o menos aproximadamente. Entre el contraste de dos muestras, ¿ok? Se dividen entre dos, lo paramétrico y lo no paramétrico. Lo paramétrico es decir que está siguiendo una distribución normal, y teniendo en cuenta cómo es que se termina interpretando si es que una distribución es normal o no, no lo que vimos la semana pasada. Y dentro de los contrastes paramétricos, esto se divide a la izquierda, la prueba T para muestras independientes, y acá viene el nombre, independientes cuando se habla de diseños intersujetos, cuando haya grupos separados, ¿ok? Y una prueba para muestras relacionadas cuando estemos hablando en un contexto de un diseño intrasujeto, cuando sea un mismo grupo de personas, un mismo grupo de participantes que pasan por diferentes condiciones, ¿vale? Eso es lo primero con respecto a lo de los contrastes paramétricos. Ahora, ¿qué pasa si es que esta distribución no es normal? Vemos que el histograma se ve un poco inclinado para la derecha, entonces vemos que es asimétrico y la kurtosis está un poco alta, y la prueba de Shapiro me dice que, pues en verdad, debería ser una distribución no normal. Entonces, bueno, si pasa este escenario, ¿no? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que si estamos en un contexto de diseño inter, se dan cuenta, esto de acá es lo mismo, la prueba T para muestras independientes es lo mismo que el contraste de Udeman-Whitney para muestras independientes, ¿correcto? Es el símil no paramétrico de esto de acá. Y lo mismo para las relacionadas. El contraste, la prueba de Wilcoxon, es lo que habría que realizar. Estas cuatro pruebas, más algo que les voy a enseñar al final, es lo que en teoría debería venir en la primera práctica, ¿ok? Eso es lo que deberíamos estar como que trabajando esos próximos días. Entonces, ¿cómo es de que se relacionan? Esto ya más o menos está asociado a los diseños y cómo lo hemos estado viendo, pero nuevamente para que esto quede aún más claro, ¿no? Si estamos en un contexto de independientes, hay un participante o grupo de participantes uno, y a este grupo le hago una medición A, y hay un grupo de participantes 2 y le hago la misma medición A, ¿no? Esa es la lógica. Son participantes diferentes, pero con la misma medición. Cuando estamos en un contexto de relacionadas, es el mismo grupo de participantes que se le toma la medición A y la medición B. Esa es la lógica, ¿sí? Entonces, cuando podamos identificar esto, que es una de las cosas que tenemos que aprender del curso, una de las competencias necesarias del curso, vamos a poder identificar cuándo realizar un análisis u otro, ¿correcto? Pero además de darnos cuenta si es un diseño inter o intra, tenemos, como bien mencionamos acá, saber si es paramétrico o no paramétrico. Vale. Entonces, los contrastes paramétricos son, previo al análisis, hay varios supuestos, ¿no? Dentro de los más básicos y los más comunes son que claramente la variable dependiente que están ustedes viendo tiene que ser cuantitativa, ¿no? Y que la data, la información que ustedes recojan, tenga que tener una distribución simétrica, normal, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y están en los dos escenarios que les planteé previamente, ¿no? Lo relacionado y lo independiente, ¿sí? Lo que tiene que ver con contrastes paramétricos de dos medias independientes, ¿sí? Adicionalmente, es decir, nosotros vamos a comparar las dos medias, el grupo uno con el grupo 2, ¿sí?
Pero adicionalmente tenemos que tomar en cuenta algunas otras cosas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es de que, claro, las diferencias que se pueden encontrar entre los grupos, primero, tiene que ser necesariamente mayor a cero, ¿ya? Y cuánto de la diferencia que se encuentra se debe al azar o no. ¿Sí? Si es que simplemente fue por algún producto aleatorio o fue realmente por la manipulación experimental, ¿ya? Entonces, y adicionalmente a, digamos, a la normalidad, particularmente esta prueba, la prueba T para muestras independientes, tiene un supuesto adicional. Ya como estamos hablando de grupos diferentes, tenemos que hablar de otro tipo de hipótesis parecida a la normalidad, pero que busca otros aspectos, que tiene que ver con la homogeneidad o heterogeneidad de las varianzas. ¿Ok? Básicamente lo que busca esto es saber si las varianzas en ambos grupos son iguales o no son iguales. Y cada una de ellas tiene sus propias hipótesis. Sí, eso lo vamos a ver con más detalle en la clase, pero básicamente les voy comentando esto, ¿no? Lo importante es que dependiendo de qué salga, si las varianzas son homogéneas o no son homogéneas, vamos a tener que revisar algún estadístico u otro dependiendo de lo que nos va a votar el SPSS. ¿Vale? Es lo que tienen que tener claro hasta ahorita, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer, si estamos en un contexto intersujetos, hacemos la normalidad, después de la normalidad revisamos qué es lo que nos ha salido, en este caso debería ser normal porque estamos viendo este ejemplo, y adicionalmente tendríamos que revisar cómo son las varianzas, si son homogéneas o no son homogéneas, y dependiendo de eso, revisar algo en particular. Entonces, esto es lo que más o menos estábamos planteando la vez pasada, ¿sí? Donde la hipótesis nula siempre va a ser esto, ¿ya? Y adicionalmente la hipótesis alterna puede cobrar alguna de estas de aquí. ¿Correcto? Esto de rechazar H0 si la T es mayor que la T1, ya, eso es lo que vimos en el ejemplo. ¿Se acuerdan con la puntuación Z? Es la misma lógica, solamente que ahora no es una distribución Z, sino es una distribución T, de T de student, ¿no? Entonces, ya acá están los unilateral derecho, unilateral izquierdo, bilateral, ¿no? Eso de acá no le presten mucha atención por ahora, luego lo puedo explicar si quieren, ¿ya? Pero esa es la lógica. Esto es para varianzas homogéneas, que se plantea así la hipótesis. Esta vendría a ser la H0, perdón, ¿no? Esta vendría a ser la H0 y esta vendría a ser la H1, ¿no? Obviamente va a haber un nivel de significancia con una prueba que se llama Leven para revisarlo en las varianzas homogéneas o heterogéneas y luego puedo pasar a esto. Ya, esto igual revísenlo, intenten ver si es que les cobra sentido con lo que hemos realizado la vez pasada, debería, si no, igual lo puedo volver a repetir en la clase, ¿ok? Y bueno, cuando son las medidas relacionadas, ya acá hay algo diferente porque obviamente son grupos, es el mismo grupo, ¿no? Entonces la hipótesis, usualmente la hipótesis estadística ya no cobra, puede ser de esta manera, sí, no hay problema, pero usualmente se plantea de esta forma, porque lo que se busca ver es la diferencia de las medias, ¿sí? Entonces lo que se busca es si las medias son iguales o son diferentes. Si es que es cero, es porque no hay diferencias, claramente, ¿no? Y luego podríamos plantear si es que la diferencia de las medias es mayor o es menor. Es la misma lógica, ¿sí? Es la misma lógica. Entonces se plantea de esta manera, ¿no? Esto es lo mismo que poner esto, si la diferencia es cero, o que la diferencia es mayor a cero, ¿no? Porque en este caso, si este grupo de acá, el uno es mayor que el grupo 2, el resultado siempre va a ser positivo. Y como va a ser positivo, entonces tiene que ser mayor a cero. Acá al revés. Si es que el segundo es mayor que el primero, es decir, 3 menos 4 va a salir menos uno. Entonces, esto va a ser siempre menos de cero, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero esta misma lógica es lo que hemos visto previamente, ¿correcto? Y ahora, con los contrastes no paramétricos, ¿ya? Es un poco más sencillo, ¿ya? Porque no hay tantos supuestos en comparación con lo paramétrico, ¿ok? Pero lo importante de acá lo más relevante es que, claro, bueno, uno establece este tipo de ejercicios y procedimientos estadísticos cuando realmente he encontrado que la distribución es muy asimétrica, o la kurtosis es muy elevada, o la prueba de Kolmogorov-Shapiro le dijo que la distribución no es normal, ¿no? O sea, después de haber revisado todos estos criterios que hemos visto la semana pasada, si que sale de cierta manera, en ese contexto tenemos que hacer los contrastes paramétricos. Ya tenemos que revisar la prueba de Shapiro, asimetría de kurtosis, y a veces los gráficos también pueden ser relevantes. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que tendríamos que utilizar siempre es, recuerden, la mediana, porque la media, como es un estadístico descriptivo que es muy sensible ante la falta de normalidad y los casos extremos le hacen una mala pasada a la media, tenemos que utilizar la mediana. Si no, estamos hablando de una distribución que no está reflejando lo que realmente ocurre con los datos. Entonces, en la primera de la prueba de Udeman-Whitney, ya básicamente lo que está trabajando acá es comparar medianas.
¿sí? Está comparando medianas de los dos grupos, ¿sí? Y lo que se busca es si es que las diferencias entre la suma de los rangos de medianas, es significativa o no. Es la misma lógica de lo que vamos a hacer en la prueba de Student, va a salir la misma significancia, etcétera. Los estadísticos pueden variar, las tablas pueden variar un poco, pero en el fondo lo que se está viendo es las medianas. ¿Correcto? Eso va a quedar muchísimo más claro cuando lo veamos con el ejercicio, no se preocupen. No sé, ahorita puede quedar un poco en el aire, pero lo importante es que vayan viendo o vayan entendiendo a qué nos estamos refiriendo en el escenario para luego plantear los ejercicios, ¿correcto? Y la prueba de Wilcoxon es lo mismo que la prueba de Steven para muestras relacionadas, ¿no? En este caso también se comparan los rangos, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que acá ya no son grupos distintos, sino es el mismo grupo, ¿recuerdan? Es el mismo grupo. Entonces, como les decía, acá lo importante es emplear la mediana como una medida de tendencia central. Acá el contraste se realiza usualmente por la diferencia entre los rangos positivos y negativos de la mediana, ¿ya? Que se establece a lo largo de la distribución, pero por algo más sencillo y más práctico es utilizar la mediana para evaluar esa diferencia. ¿Qué tan grande es esa diferencia, no? Ahora, hablando de qué tan grande es esa diferencia, está este siguiente análisis, que esto van a tener que realizarlo independientemente del escenario en que estén. Y cualquiera de los cuatro previos van a tener que hacer esto. ¿Qué es el tamaño del efecto? ¿Ya? Lo que hemos visto hasta antes, hasta, bueno, estos cuatro ejemplos, lo que estamos viendo con el valor de P, el 0.05, es decir, que un resultado ha sido estadísticamente significativo, o sea, que se ha rechazado la hipótesis nula. ¿Correcto? Pero puede, o sea, la diferencia usualmente va a ser diferente a cero, ¿ya? Pero a veces, en ciertas circunstancias, lo importante es saber qué tan grandes son esas diferencias, ¿sí? O sea, tienen que saber si es que esas diferencias puede ser, no sé, puede ser significativo, pero la diferencia sea de un punto, por así decirlo, ¿no? Pero en otro contexto puede ser significativo y la diferencia es de 5 puntos, ¿no? Entonces, ahora le está dando más relevancia también al tamaño del efecto. Sí, porque puede ser un resultado significativo, pero puede ser poco relevante o puede ser muy insignificante la diferencia. Entonces, incluso antes se pedía en los papers simplemente que sea significativo. Ahora eso sí sigue manteniendo, pero adicionalmente te están pidiendo que plantees tu estadístico del tamaño del efecto, ¿sí? Para justamente saber qué tan grande es. Y usualmente para los contrastes paramétricos hay diferentes estadísticos, pero el más usado, el que vamos a hacer para el curso, se llama D de Cohen. D en minúscula, por si acaso. D en mayúscula significa otra cosa. Ya, D en minúscula, la D de Cohen. ¿Sí? Y la D de Cohen plantea justamente la magnitud, la diferencia de la magnitud y el tamaño del efecto. Y usualmente esto se realiza más en contextos experimentales, para probar si es que surgió el efecto de la manipulación. Ahora, como esto es una técnica de estadística descriptiva, puede utilizarse en otros contextos también, ¿ya? Pero lo más usual es realizarlo en contextos experimentales. ¿Ya? Y la fórmula es esta, ya que es básicamente la diferencia de las medias entre una desviación estándar ponderada, creo que es esto el término. Para efectos prácticos, luego les voy a mostrar otra fórmula que puede ser un poco más sencilla si es que esa les puede complicar, ¿ya? Y básicamente establece estos criterios, ¿no? Si es que la D de Cohen, es decir, lo que resulta de acá, está entre 0.2 y 0.5, es pequeña. Si es entre 0.5 y 0.8 es mediana y 0.8 para arriba puede ser grande. El valor de la D de Cohen puede ser mayor a 1, ojo, ¿ya? Y si es menor a 0.2 es prácticamente irrelevante. O sea, ese resultado puede haber sido significativo, pero la D de Cohen es tan pequeña que probablemente eso no lo publiquen o algo así. Podría ser, ¿correcto? Es lo que les comentaba justo, ¿no? Y para casos no paramétricos está la R de Rosenthal, ¿sí? Cuando estamos en contexto de Wilcoxon o Whitney, tenemos que hacer esto de aquí. Este valor z no tienen que sacarlo, el SPC se los va a botar, y tienen que dividirlo de la raíz cuadrada de la sumatoria de los casos de cada grupo o de cada medición, ¿no? Y lo mismo, ¿no? 0.10 para arriba es más o menos un tamaño efecto, de 30 para arriba, mediano, y de 50 para arriba es grande, ¿no? Entonces, eso es lo que tendrían que tomar en cuenta, ¿correcto? Para lo que vamos a realizar estas semanas. Entonces, sé que puede quedar esto un poco al aire, sé que es de alguna manera un poco, es bastante información, pero todo esto lo vamos a ir viendo con ejercicios. Ya lo vamos a ir viendo en la clase, pueden hacer preguntas. Lo importante es que entiendan la lógica, lo que está detrás, porque el hacer ejercicios va a ser más sencillo. Es decir, al inicio puede ser un poco complejo, pero en el fondo ustedes lo van a aprender. ¿Sí? Lo importante es entender la lógica que está detrás. ¿Por qué elijo esto? ¿Por qué elijo lo otro? ¿Correcto? Entonces, bueno, eso es, chicos, chicas. Espero que no haya sido muy tedioso y miren el video, planteen sus consultas, apúntenlas y nos lo comentan ya sea en un foro o en la misma sesión de Zoom.
Que estén bien, cuídense, nos vemos.